Estamos con la doctora Mariana Macía. Muchas gracias. Gracias a vos, Marina. Ella es abogada, especialista en fertilidad. Flor Capalvo, gracias. Muchas gracias por venir. Ellas son de la Red Argentina de Adopciones y vamos a hablar de adopciones, vamos a hablar de ese acto de amor increíble, ¿no? De esa forma de ser familia, como nos gusta decir, como un gran acto de amor, en realidad es la maternidad, la paternidad, y presentamos a la adopción como otra forma de configuración familiar, sin hacer hincapié, como escuchábamos en el video, ni en que la persona que adopta es buena, ni que es un acto de... Un angelito. No angelito, ni nada, porque sí, exacto, somos una familia, una forma de ser familia, que a veces nuestros hijos llegan biológicamente, que es lo más usual, lo que se conoce, por técnicas de fertilización asistida, y a veces llegan mediante la adopción. Exacto. Esa es nuestra postura en esta configuración de ser familia, que tiene sus particularidades. Totalmente. Bien, y a ver, tengo entendido que hacen un acompañamiento desde la red, desde la propia experiencia, ¿no? Desde poder escuchar a los demás, desde entender al otro. Ahí sumándome a lo que dice Mariana y como vos, cantante de la red en este momento representándolos, no somos dioses, somos personas de carne y hueso, y creo que hablar un poco de la adopción es como encriptar el tema. Me parece que hay que hablar desde la diversidad. Cuando uno habla del concepto paraguas, que es la diversidad, engloba los diferentes tipos de familia que por suerte existen y se están visibilizando. Hoy tenemos un tema convocante que es la adopción, porque es lo que nos compete a la red, porque estamos para alumbrar. Es un acto de amor, sí, como cualquier padre a hijo para los propios. ¿Que es posible en la Argentina? Sí es posible. Yo siempre hago un paralelo, ¿no? Cuando uno va a estudiar una carrera universitaria, ve el programa y ese programa dice, uy, me encanta publicidad, porque tiene el 70% de materias que me gustan. Los papás y mamás que desean adoptar, homo, hetero, del formato que sea, eso es diversidad, tienen que ver si las materias, no es un examen, pero si las materias para que yo sea papá o mamá por adopción me gustan. ¿Y cuáles son las materias? Juntarse con personas y que les cuente la realidad de lo que es la adopción. No es nada idílico, no es una... Quizás cuando adoptamos, en nuestro caso, como familia adoptiva por 3, que llegaron pequeños, es como una luna de miel. Al principio, porque es besar, abrazar, pañales. A medida que van creciendo, se va dificultando, entre comillas, esa relación. Entonces, a lo que voy es, cuando elijo adoptar, tengo que asesorarme por todas esas materias, flexibilidad, empatía, origen, hablar de adopción como algo natural. Hay un montón de ejercicios para hablar de la adopción. Contarle al colegio, si uno desea, explorar la adopción desde ese lugar. No es si soy apto, bueno o malo. ¿Estoy preparado para atravesar que me digan, vos no sos mi mamá? ¿Estoy atravesado por, vos no sos mi papá, sos mi familia sustituta, sos mi familia suplente? Son cosas que en realidad pasan. Sí, son y estamos para sostener. Totalmente. ¿Y cómo lo sostiene o cómo lo indica la ley en Argentina? Estamos, digamos, muchas veces las leyes van un poquito corriendo por detrás de la realidad, otras veces generan y acomodan a la realidad. Totalmente, pasa. Desde la ley y desde los procesos, hace 10 años aproximadamente, hubo un gran cambio con la nueva ley de adopción, sin ser muy técnico, pero tenemos una legislación clara, buena, que establece plazos. Se puede mejorar muchísimo, muchísimo. Sí. Luego podríamos hablar de la distancia que hay entre las leyes, lo normativo y la realidad. Que eso es, ¿quién ejecuta las leyes o los procesos o los juzgados? Sería otro tema. Pero tenemos leyes que fijan tiempos, que son inclusivas. Esta posibilidad de hablar de diversidad dentro de la adopción es legal. Muchas veces a mí me consultan en mi actividad profesional, ¿puedo adoptar si estoy soltero? ¿Puedo adoptar una pareja homoparental? Y muchas veces no se sabe. Y eso es ley hace años. Por eso estamos con la temática de difundir el derecho al origen. En la ley es claro
que los niños tienen derecho a conocer sus orígenes, a ser acompañados, y a partir de ahí hay un montón de normativa y consecuencias. Yo soy mamá adoptiva también, y todo el tiempo a mí me preguntan, ¿tus hijos saben? En silencio, bajito me lo preguntan. Eso siempre, bueno, no sé, por ahí no les conté, yo soy psicóloga y me especializo en infancia y sobre todo en primera infancia. Entonces muchas veces decían, bueno, ¿y cuándo le cuento? Desde siempre, como a cualquier hijo. A ver, armar la historia es un proceso que uno va llevando y se lo va contando, por supuesto, en la medida de que pregunte y que pueda saber este chico, pero la verdad es que es armar la historia. El y no relato importa que lo armen ellos, en realidad. Uno le va contando a medida que van teniendo... pero digo, no quienes fuimos mamás por, no sé, gestantes, yo también le fui armando una historia, bueno, cómo llegó a este mundo. Sí. Porque viene del mismo lugar. Por supuesto. Claro. Hay particularidades que tiene la adopción que no hay que negarlas, por supuesto, y hay que abrazarlas, que son un poquito más complejas, porque dentro de lo que es tener un hijo, acá se suma que viene de otra familia biológica, que quizás no tenés tantos datos, que puede tener una historia de origen, puede tener poquitos años y tener una historia dura, en algunos casos. Entonces, todo eso hay que sumarlo a que uno cuenta con el cuidado, el vocabulario y la profundidad acorde a la edad del niño, por supuesto. No le vamos a dar un expediente a un niño pequeño. Es que yo creo que es lo que decía Flor recién, que no vamos a idealizar la historia, ni las familias, ni la maternidad, ni el acto de adopción. No se trata de idealizar. Nadie tiene la preparación previa para maternidad o para paternidad. Exacto. Y nunca es idílica. Se llegue como se llegue a esta familia, ¿no? Igual hay un ingrediente, yo, bueno, en algunos los colegios de mis niños, o nos ha pasado un montón de cuando acompaño también a familias que van a adoptar, este sostén que hacemos nosotros es... tenemos un condimento más, que no nos hace mejores ni iguales, nos hace distintos, eso es diversidad. Sí. El ingrediente que se suma a este pastel, porque yo soy feliz de ser mamá por adopción y no lo cambiaría, pero jamás, al contrario, me parece que hay un ingrediente que es el que decía también Mariana, que es la biología, esas raíces fuertes. Como familia adoptiva, como vos bien dijiste, no hay que mielizarlo. Cuando son pequeños, contar un cuentito, empezar a complejizarlo, y ellos solos son tan sabios que nos van guiando hasta dónde y cuándo, porque quizás la pregunta no es textual ni literal, quizás es corporal, quizás es la mirada, que quieren saber más, una reacción para con nosotras, más que nada es con la mujer, ¿no? Que el punching ball es la mujer. Sí, me parece que lo particular es que se llega a la familia desde dos frustraciones, ¿sí? Se llega desde el dolor, desde la frustración, desde en general la infertilidad, por el lado de mamás, papás o quienes adopten, y desde el niño también, desde esta historia de dolor. Sí, ahí podemos aprovechar para un mito muy grande que hay, o que es general, que tiene que ver con la fertilidad o no de los posibles adoptantes. Por ley, como decíamos antes, no tiene nada que ver la fertilidad. No es un requisito legal que uno sea infértil. Uno puede llegar a la adopción teniendo hijos ya biológicos, no pudiendo tener, o que sea su deseo y su primer camino. De cualquier manera, todas las familias son bienvenidas en la adopción si es su deseo profundo y se puede transitar este camino. Pero está muy arraigado esa cuestión, que no es menor. Porque la mayoría de la gente que se postulan llegan luego de un gran dolor, luego de pérdidas. Por algo está ese mito, pero está muy arraigado. Entonces ahí lo que nosotros proponemos y siempre estamos trabajando es, no importa por qué llegaste, siempre va a ser válido llegar a este camino. Lo que hay que trabajar son esos duelos que necesitas sanar. Esos duelos que necesitas sanar. O mandatos también, ¿no? Sí, pero quizás un duelo por un embarazo perdido, por tratamientos, que son fuertes, no es que no es... Pero cuando llegas a la adopción necesitas cambiar la mirada, cambiar el eje, porque no es lo mismo
no es lo mismo el camino cuando hablamos de diversidad, ni mejor ni peor, pero no es el mismo. Qué maravilla, muchísimas gracias. Prometo hablar en redes sociales de tu cuentito. Ella mencionó escribirle un cuento y sé que vos estás presentando un libro que escribiste. Vamos a hablar en redes sociales. Por eso se nos está acabando el tiempo. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias, Mariana. En el próximo bloque vamos a hablar, como ellas decían, de fertilidad, infertilidad y de distintas formas de acceder a un embarazo.